Los problemas de evaporación con efecto triple se resuelven a través de una serie de pasos. Vamos a ver cómo se resuelve este problema de evaporación de una disolución de azúcar en un evaporador de efecto triple. Se usa un evaporador de efecto triple y la alimentación hacia adelante para evaporar una disolución de azúcar que contiene 10% de sólidos en peso, hasta una concentración de 50% en peso. El incremento del punto de ebullición en la solución, independiente de la presión, entre paréntesis, puede estimarse con la expresión de incremento del punto de ebullición es igual a 1.780 por x más 6.22 por x cuadrada. En este caso para el incremento del punto de ebullición en grados centígrados, y tenemos el incremento del punto de ebullición en grados Fahrenheit, donde x es la fracción en peso del azúcar. Entre más cantidad de azúcar, más cantidad de incremento del incremento de la temperatura del punto de ebullición. Se usa vapor de agua saturado a 205.5 kilopascales de temperatura de saturación, y la presión en el espacio de vapor del tercer efecto es de 13.4 kilopascales. Entonces aquí vamos a utilizar para calentar el primer efecto, va a ser vapor a 205.5 kilopascales. Y es saturado, entonces va a entrar como vapor y aquí va a salir como líquido saturado. Y dice también que la presión en el espacio de vapor del tercer efecto, sería este último, es de 13.9 kilopascales. La velocidad de alimentación es de 22.680 kilogramos por hora a 26.7 grados centígrados. La capacidad calorífica de la disolución líquida es Cp igual a 4.19 menos 2.35 por x. Esto en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, y se considera que el calor de dilución es despreciable. La estimación de los coeficientes de transferencia de calor arroja resultados de el coeficiente del primer evaporador entre la tubería y la solución que se va a evaporar es de 3123. Para el segundo es de 1987 y para el tercero es de 1136, todos con unidades de watts metro cuadrado Kelvin. Suponiendo que tienen la misma área superficial en todos los efectos, hay que calcular el área y calcular la cantidad de vapor y agua y la economía del vapor. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuánto vapor vamos a tener en esta entrada, cuánto va a estar saliendo en cada uno de estos puntos. Y bueno, aquí pues lo que sabemos es que están entrando 22.680, entonces lo que va a salir aquí va a ser L, y lo que va a salir de vapor va a ser la alimentación menos L, y eso va a entrar al segundo evaporador como medio de calentamiento, y el líquido concentrado del primer efecto va a entrar al segundo evaporador y va a salir L1 menos L2. Eso es lo que va a salir de vapor, y ese vapor se va a utilizar como medio de calentamiento para el tercer evaporador, y el condensado del segundo evaporador se va a volver a alimentar al tercer evaporador y va a salir con una cantidad de L menos 4536. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso dice que vamos a tener una cantidad de líquido condensado de 4536 kilogramos por hora.
Entonces, el primer paso es, con base en los valores conocidos de las concentraciones de salida y la presión en el último efecto, se determina el punto de ebullición en este último efecto. Entonces tenemos la presión de saturación, podemos irnos a las tablas de vapor y obtener la temperatura de saturación a 13.7 kilopascales. Ajá. Entonces para 13.4 kilopascales, la temperatura de saturación es de 51.670, de acuerdo con las tablas de vapor, mediante la ecuación de el incremento del punto de ebullición del número 3 con x igual a 0.5. Aquí ya sabemos que en el evaporador número 3 va a salir un líquido condensado con una fracción de 0.5. Entonces, por lo tanto, con eso vamos a calcular el incremento en el punto de ebullición. Entonces, pero primero necesitamos saber calcular esta temperatura de 13.4. Entonces lo que haríamos nosotros sería utilizar los datos de esta tabla. 13.4 de kilopascales va a estar entre 12.34 y 15.75. Entonces estarían más o menos en medio de estos dos valores. Así no, está por acá. Con estos dos valores y podemos interpolar. ¿Sí? Podemos interpolar o simplemente sacar un promedio. Bueno, no podríamos sacar ese promedio, sino que tendríamos que interpolar. En este caso nos da un valor de 51.67. Entonces, para el incremento del punto de ebullición, nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos dieron para calcular ese incremento del punto de ebullición. Y la fórmula nos dice que es incremento del punto de ebullición en el efecto número 3 va a ser igual a 1.780 por x más 6.22 por x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1.78 por la concentración del líquido, que sería el líquido concentrado. Esa concentración va a ser de 0.5 porque es la mezcla que está ebulliendo en este evaporador. Entonces, si es la mezcla que está ebulliendo en este evaporador, entonces por lo tanto debemos de calcular a qué temperatura va a hervir, y con esta fórmula lo podemos hacer fácilmente para esta solución de azúcar. Ajá, entonces serían 7.78 por 0.5 más 600.22 por 0.5 al cuadrado. Entonces esto nos da un valor de 2.45 grados centígrados. Ese va a ser el incremento en el punto de ebullición. Entonces, por lo tanto, la temperatura número 3 va a ser igual a la temperatura de saturación del vapor, que va a ser 51.67, más la temperatura, el incremento del punto de ebullición, que va a ser igual a 2.45. Entonces tenemos un total de una temperatura de 54.12. 54.12. Ok. ¿Qué serían grados centígrados? Grados centígrados. Ajá. Ok, y eso sería el primer paso. ¿Sí? Si es que fuera el caso de que es una solución en la cual no hay incremento en el punto de ebullición, esa solución sería una solución muy diluida. Entonces podríamos utilizar directamente este valor de 51.67 para la temperatura número 3 y no habría que calcular este incremento en el punto de ebullición, pero en este caso nos están dando la fórmula. Entonces aquí se podría calcular ese incremento y la temperatura real.
Entonces el paso número 2 es por medio de un balance de materia se determina la cantidad total de vapor que se evapora, y esta primera aproximación es el total que se prorratea entre los tres efectos y se calcula la concentración en cada uno de ellos. Por medio de un balance de materia se obtiene L1, L2 y L3. Después se calcula la concentración de sólidos de cada efecto y después un balance de sólidos. Por lo general, la primera aproximación supone cantidades iguales de vapor producida en los tres efectos, que quiere decir que la cantidad que sale aquí de B1 en este evaporador, B1, B2 y B3 van a ser las mismas. Entonces voy a utilizar este diagrama para hacer mis balances de materia. Entonces lo primero sería encontrar una ecuación general, ¿sí? Una ecuación general para esto. Nada más que lo que voy a hacer es que voy a incrementar un poco esta línea. Entonces, de hecho lo que sale aquí, pues no me interesa lo que sale acá y lo que sale acá. ¿Sí? Porque esto que entra aquí, la alimentación, parte de esto se evapora y ese vapor se utiliza como medio de calentamiento en el efecto 2. Entonces ya después sale. Entonces aquí en realidad estaría saliendo B1. Aquí saldría B1, aquí saldría B2 y aquí saldría B3. Entonces, de hecho en este diagrama tenemos que aquí saldría B1, B2 y aquí sale B3. Entonces, esta no la tomo en cuenta dentro del balance de materia porque es una corriente independiente. De hecho, lo que entre de S aquí, de vapor saturado, es lo mismo que va a estar saliendo acá. Entonces, por eso no la tomo en cuenta, ¿sí? De hecho, es lo que voy a calcular, es el calor necesario que voy a requerir para que toda esta operación se pueda llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, debo de hacer un balance general. Y ese balance general va a contar las salidas y las entradas de manera general. Entonces, en este caso, es como si yo tomara en cuenta este proceso. Que quiere decir que tenemos aquí la salida de F. Y vamos a tener, va a estar entrando F y va a estar saliendo B1, B2 y B3. Pero otra corriente que también va a estar saliendo es la corriente de el concentrado, el líquido concentrado. Y esa corriente de líquido concentrado va a estar saliendo solamente en esta parte, ¿sí? Aquí ya se cruzaron, pero ni modo. Entonces de aquí estaría saliendo L3. Entonces en total mi balance de materia, el balance general de materia va a ser igual a F, va a ser igual a L3, lo que está saliendo de L3, más todo el vapor que está saliendo, B1 más B2 más B3. Y las corrientes internas no las tomamos en cuenta, y menos esta que está en rojo, porque ya les dije que es una corriente independiente. Entonces esto es lo que me interesa, calcular este balance general. Entonces ya hice el balance de materia general. Entonces hago el balance de masa por componente. De hecho, esto creo que está mal, ¿no? Sería balance de materia general, balance de materia por componente.
Entonces el balance de materia por componente va a ser mucho más sencillo porque lo vamos a hacer para la composición de sólidos. Ajá. Entonces en este caso nosotros tenemos que el porcentaje que entre con la alimentación de sólidos, por la alimentación voy a tener la cantidad de sólidos, más el porcentaje que salga de la corriente número 3 por L3. Esta cantidad de sólidos que entre en la alimentación es la misma cantidad de sólidos que va a estar saliendo de la corriente 3. Y pues en este caso, en ninguno de los vapores o XB de B1 más B2 más B3, en ninguno de las cantidades de vapores vamos a encontrar sólidos, ¿sí? Entonces acá arriba de B1, B2 y B3 no tenemos ningún sólido, por lo tanto en el balance por componente no vamos a tener este término de vapor. Nada más tendríamos el término de entrada y de salida del condensado. Entonces con eso pues ya podemos calcular la cantidad de L3 que va a estar saliendo. Entonces L3 va a ser igual a XF sobre DX3 por F. Ajá. Entonces L3 ya sabemos que XF va a ser la cantidad de sólidos que tiene al principio, la alimentación va a ser 0.1 entre de la cantidad de sólidos que va a tener el concentrado 3, que va a ser de 0.5, por la alimentación, que son 22.680 kilogramos por hora. 22.680 kilogramos por hora. Ajá. Entonces L3 va a ser igual a 4.536 kilogramos por hora. Ajá. Entonces ya tenemos cuánto vale L3. Nos podemos ir de nuevo al balance de materia general y despejamos B1, B2 y B3. Entonces B1 más B2 más B3 va a ser igual a F menos L3. F menos L3. Entonces esto va a ser igual a 18.144 kilogramos por hora. Eso es lo que va a valer B1 más B2 más B3. Ajá. ¿Sí? Entonces, la primera aproximación que vamos a hacer dice que suponemos que son cantidades iguales que se producen de vapor en los tres efectos. Entonces B1 es igual a B2 y es igual a B3. Entonces aquí en este caso, para B1, B2 y B3 van a valer igual. Entonces son tres corrientes, serían 18.144 kilogramos por hora. Entre de 3 vamos a tener la cantidad BI, siendo I igual a la corriente 1, a la corriente 2 o a la corriente de vapor 3. Entonces B1, B2 y B3 van a tener un valor de 6.048 kilogramos por hora. ¿Sí? Eso es lo que va a valer cada una de estas corrientes, B1, B2 y B3. Ajá. Entonces ya calculamos todas las cantidades. Nada más nos haría falta calcular las cantidades intermedias. Entonces ya calculamos cuánto está saliendo en el proceso general. ¿Sí? Ahora nos faltan las corrientes internas. Por eso siempre les digo, cuando vayan a hacer un balance de materia de este tipo, siempre tienen que probar hacer primero el balance de materia general y el balance por componente de alguna especie general. Ya después, hasta el último, hacen las
los cálculos de las corrientes intermedias. Ajá. O por cada uno de los equipos. Entonces, si suponemos cantidades de vapor, ya tenemos B1, B2 y B3. Y hacemos un balance de materia en cada uno de los efectos. Entonces, en este caso, para el primer efecto, para el primer efecto, el balance de materia, acuérdense, no tomamos en cuenta la línea roja porque nada más es de calentamiento. Y sería F1 va a ser igual a B1 sobre D menos E. No, F1 va a ser igual a B1 más L1. F1, bueno, F nada más va a ser igual a L1 más B1. F es igual a 22.680, no me acuerdo, sí, 22.680, y esto va a ser igual a L1, no lo conocemos, pero sí conocemos cuánto vale B1, que serían 6.048. Entonces, por lo tanto, L1 va a ser igual a 16.632, que serían kilogramos por hora. Ok. Hacemos el balance del segundo componente, del segundo efecto, y aquí que está entrando, pues no tomamos en cuenta el medio de calentamiento. El medio de calentamiento sería esta corriente, ¿sí? Tomamos en cuenta nada más las corrientes que se van a tomar como alimentación y las de vapor de lo que se evaporó de esa alimentación y el condensado de esa alimentación. Entonces aquí sería L1 va a ser igual a B2 más L2. Entonces aquí para el segundo efecto tenemos que L1 va a ser igual a B2 más L2. L1 ya lo conozco, son 16.632. Entonces tenemos el valor de 16.632, que es lo que vale L1. Va a ser igual a B2, que ya sabemos que vale 6.048, más L2. Ajá, entonces aquí nada más despejamos L2 y nos da un valor de 10.000 igual a 10.580. Entonces serían kilogramos por hora. Entonces el tercer efecto nos dice que vamos a tener la cantidad de, en el tercer efecto, lo que está entrando como alimentación, vamos a nombrarlo como L2 y va a ser igual a B3 más, va a ser igual a ver, L2 va a ser igual a B3 más L3. L2 va a ser igual a B3 más L3. Ajá. Y en este caso, ¿sabemos cuánto vale L2? Sí, ya lo calculamos, son 10.500. Bueno, no voy a poner la fórmula. L2 vale 10.580 y esto va a ser igual a B3, que van a ser 6.048 más L3. Entonces, por lo tanto, L3 va a ser igual a 4.536 kilogramos por hora. De hecho, este valor no te lo da el problema,
este valor de 4536 no te lo da el problema, sino que nosotros lo tenemos que calcular del balance de materia. Ok, y entonces nos hacen falta algunos datos. Nos hacen falta cuánto vale x1, cuánto vale x2 y x3, pues ya lo tenemos. Entonces, para encontrar los valores de x1, x2 y x3, se supone que van a ir incrementando porque la concentración se va a ir incrementando debido a que se está evaporando más agua de la mezcla inicial. Entonces, este valor de x1 va a ser mucho menor que x2 y L2 va a ser mucho menor que x3. Ok, entonces, ¿cómo calcularíamos el balance? Entonces, para el primer efecto, otra vez, este sería balance de materia general y este es balance de materia por componente sólido. Entonces sería primer efecto, ya sabemos que son efectos, entonces tendríamos que sería esta misma ecuación que tenemos aquí. Sería x, nada más que multiplicada por la fracción de sólido, sería xf por f. xf por f va a ser igual a x1 por L1, x1 por L1 y más B1, pero en este caso la fracción de sólidos en B es igual con 0. Entonces ya lo dejaríamos aquí. Aquí quedaría más xB por B, pero sabemos que en el vapor no van a existir sólidos, entonces quedaría de esta manera. Entonces nada más despejaríamos x1, va a ser igual a f sobre de L1 por xf. Entonces x1 va a ser igual a f, que serían 22.680 sobre de L1, que serían 16.000. L1 serían 16.632. 16.632 por 0.1. Entonces el valor de x1 me da 0.136. Este sería el valor de x1. En el segundo efecto, nosotros tendríamos la fórmula de esta misma que tenemos aquí. x1 por L1 va a ser igual a B2 no tiene, entonces sería x2 por L2. Entonces en este caso sería x2 va a ser igual a L2 sobre de L1 por x1. Entonces x2 va a ser igual a L2, ya lo calculamos aquí, son 10.548. 10.548. Es al revés, ¿no? Es al revés, perdón. Está mal despejado, porque si pasas esto de este lado nos quedaría L1 sobre L2 por x1. Entonces L1 sería igual a 16.632. 16.632 sobre de 10.580. 10.580 por x1, que es lo que calculé anteriormente, 13.6. Entonces el valor de x2
es igual a 0.214. Y para el tercer efecto sabemos que la alimentación va a ser x2 por L2 va a ser igual a x3 por L3. Entonces x3 va a ser igual a L2 sobre de L3 por x2. Entonces L2 es de 10.580 sobre de L3 que es de 4.536 por x2 que es 0.214. Entonces el valor de x3 me sale un valor de 0.5. ¿Ok? Y aquí se comprueba que es este valor. Incluso no me podrían dar este valor y yo lo podría calcular. Bueno, por el momento eso sería todo.